Bienvenidos a esta emisión de Descubre la Verdad, donde exploramos el contexto histórico, cultural y gramatical de las escrituras con profundidad, claridad y corazón. Visita nuestra página web www.katigomesf.com.mx. Hoy te invitamos a sumergirte en un tema que estamos seguros transformará tu manera de leer la Biblia y vivir la fe. Estamos estudiando las fiestas de primavera. Ya analizamos Pascua o Pesaj, la fiesta de Hamatzá o panes sin levadura. Descubrimos la sorprendente sombra del bautismo, el diluvio y el cruce del Mar Rojo en el episodio anterior con la fiesta de las primicias, y justo con esta fiesta hicimos la conexión con Shavuot, la fiesta de Pentecostés y el bautismo del Espíritu. Vayamos más profundo porque algo sorprendente además sucedió en Pentecostés. Ese día los discípulos comenzaron a hablar en lenguas. Dice así Hechos 2:1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud, y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: Mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Pánfila, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestra lengua las maravillas de Dios, y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿Qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían: Están llenos de mosto. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: Varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os es notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego, vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto, y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Qué pasó ese día? Para entender esto, por supuesto tenemos que irnos a la historia, a la más antigua. Vamos a Génesis. La Escritura nos relata en el capítulo 10 de Génesis las genealogías de los 3 hijos de Noé. Después del diluvio, comenzaron a multiplicarse y la tierra se repartió entre ellos, y un personaje surgió de entre todos estos nombres. De entre los hijos de Canaán tenemos a Nimrod, quien es descrito así. Cus también engendró a Nimrod, el cual comenzó a ser poderoso en la tierra. Él fue intrépido cazador enfrentado a Yahweh. Por esto se dice como Nimrod, intrépido cazador enfrentado a Yahweh. Se nos dice en el capítulo 11 de Génesis que hasta la época de Nimrod, todas las personas en todo el mundo hablaban el mismo idioma. Aparentemente la gente se estaba dispersando a un ritmo mesurado y permanecieron bastante ligados al lenguaje común porque no se separaron. Unos de otros simplemente se expandieron en la tierra. Se expandieron hacia el este, y aquí está esta palabra importante. El este es una palabra de suma importancia en la Escritura, porque Jerusalén un día estará al este, el Mesías vendrá del este. La puerta del tabernáculo debía colocarse hacia el este, y aquí tiene el mayor de los significados. El texto señala que ellos, es decir, la mayor parte de los descendientes de Noé, vinieron desde el este hasta el Shinar. Desde el este es de donde vinieron. Shinar o Sinar es el hebreo para el actual Irak, cerca del Golfo Pérsico, en un área dominada por la ciudad de Basora. Shinar y Sumer son el mismo lugar en diferentes idiomas. Dios los había colocado al este. Lo que implica este pasaje es que en esencia se alejaron de Dios. Ahora bien, no debemos pensar necesariamente en que lo que hicieron al moverse como algo malo per se. Después de todo, estaban logrando más o menos lo que Dios les había ordenado, repoblar el planeta.
Más bien, lo que se nos está diciendo en este texto es que se iban alejando del este. Esto es un símbolo de que querían independizarse de Dios. Como algunos de nosotros que no podíamos esperar a alcanzar la mayoría de edad para poder alejarnos de la autoridad de nuestros padres, eso estaban haciendo algunos nietos de Noé, alejándose lo más que pudieran de la autoridad del patriarca y del Dios que adoraba. Ahora, Nimrod fundó la ciudad de Babel, que ahora llamamos Babilonia, en el sentido de que fue él quien plantó una estaca en el suelo y dijo, ¿construye aquí? Probablemente no, probablemente se hizo cargo del gobierno en algún momento del desarrollo inicial de la ciudad. Esta era una práctica común, pero la llevó a otro nivel. Con el tiempo, Babel se convirtió en una ciudad enorme, con las estimaciones más pequeñas de que medía por lo menos 1,5 kilómetros por lado dentro de sus muros. Y las estimaciones más grandes son que llegó a medir 5 veces más que este tamaño. Y por supuesto está la famosa torre, la Torre de Babel. Técnicamente, la torre era un zigurat, una especie de pirámide escalonada. Se han descubierto varios zigurats antiguos en Irak y en Irán. Y en Ur, de donde salió Abraham, está uno de los zigurats más antiguos del planeta y mejor conservados. Y este zigurat en particular fue construido con 2 propósitos, declarados en la misma Biblia. 1, para alcanzar el cielo, para que pudieran hacerse de un nombre y para asegurarse de que no se irían dispersados y tener protección por si Dios cambiaba de opinión y volvía a inundar la tierra. En pocas palabras, rebelión a una escala apoteósica. Por orden de Nimrod se construyó la Torre de Babel, así dice Génesis 11. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras, y aconteció que cuando salieron de oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad, una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Y descendió Yahweh para ver la ciudad y la torre que edificaban los hombres, los hijos de los hombres. Este acto de rebeldía no pasó desapercibido. Dios los miró y decidió intervenir. Y dijo Yahweh, aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Yahweh desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Yahweh el lenguaje de toda la tierra y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. La palabra Babel significa confusión. Si observamos el capítulo 10 y 11 de Génesis, encontramos una lista de 70 naciones por sus lenguas. Antes de la torre de confusión, los hombres hablaban un solo idioma, una sola lengua. El idioma se usó como un medio para promover la agenda humana. Hagámonos un nombre. Esta rebelión trajo como consecuencia desunión. Dios esparció a las naciones en un juicio de confusión a las 4 esquinas de la tierra. El maravilloso mecanismo que nos regaló el Creador para comunicarnos, porque es único, ninguna otra especie en la tierra lo posee como nosotros, porque fuimos creados a imagen del Creador, se confundió, se mezcló y nunca se detuvo. Los idiomas se convirtieron en dialectos y nunca dejaron de transformarse. Si no, intenta leer el Cantar del Mío Cid, que está escrito en español del 1200, y me cuentas que entendiste. Ahora hablemos del fenómeno de las lenguas, este don divino de hablar en otros idiomas. El fenómeno de la expresión en lengua surgió primero en el monte Sinaí. Sí, desde allí comenzó el fenómeno de hablar en lenguas. En Shavuot, en Pentecostés, pero en el Sinaí. 7 semanas después del éxodo de Egipto, allí, Dios le declaró las 10 palabras a Israel, Aseret Hadevarim, o los 10 mandamientos. Fueron dados por el Creador en una voz que se escuchó para que todas las naciones, incluido Israel, y todos los extranjeros que se unieron a Israel, pudieran entender. Porque no solo salieron una multitud de hebreos, salieron millares de entre otras naciones que eran parte de Egipto y egipcios que se unieron a Israel. Cuando se dieron cuenta que este Dios todopoderoso podía hacer estas maravillas, y entonces decidieron caminar al desierto con estos hebreos para seguir al Dios de Abraham y conocerlo. Cuando llegaron al Sinaí, esto dice Éxodo 20:18. Todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y los sonidos de bocina y el monte que humeaba
y viéndolo al pueblo temblaron y se pusieron de lejos. La versión Reina Valera 60 traduce que vieron estruendos, pero la versión más antigua al español de este versículo, la Biblia del Oso, lo traduce así. Todo el pueblo consideraba las voces y las llamas y el sonido de trompeta y el monte que humeaba, y viéndolo al pueblo temblaron y se pusieron de lejos. Lo que dice literalmente en hebreo es que vieron las voces y las antorchas de fuego. En hebreo dice ro'im et hakolat ve'et halapidim. En hebreo original revela este misterio. Los 10 mandamientos se dieron allí en todos los idiomas de la humanidad, solo más tarde para ser traducidos. Ahora viajaremos al tiempo, a Jerusalén, al siglo I después de Cristo, 1500 años después del evento en el Sinaí. Los discípulos de Yeshua esperaban hasta Shavuot, Pentecostés, en la ciudad, al momento en el que el Mesías les había dicho que recibirían poder de lo alto. Dice así Hechos 1:4, y estando juntos les mandó que no fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Cuando llegó la fiesta bíblica que celebraba la entrega de la Torá, Hag Matan Torá, el Espíritu de Yahweh llegó a ellos como lenguas de fuego, y hablaron en lenguas o lenguas desconocidas, reflejando este fenómeno similar al del monte Sinaí. Pero estos idiomas eran conocidos por muchos de los peregrinos que se acercaban a Jerusalén para celebrar la fiesta. La gente de las naciones que no hablaban hebreo los escucharon hablar en sus propios idiomas. Ahora se estaban quedando en Jerusalén judíos temerosos de Dios de todas las naciones bajo el cielo. Cuando escucharon este sonido, una multitud se unió en desconcierto porque cada uno escuchó en su propio idioma el mensaje de redención. Totalmente asombrados preguntaron, ¿no son estos galileos? ¿Todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Pardos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios, y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Este evento fue la reversa de Dios de la maldición de balbuceo de la Torre de Babel, cuando los idiomas de los hombres se confundieron y ya no podían entenderse en Babel, que es la misma palabra para Babilonia que significa confusión. Los discípulos no hablaron tonterías, ni bromas, ni confusión, no balbucearon, sino todo lo contrario, hablaron en lenguas, en idiomas, que ellos mismos no entendían, pero que los presentes sí podían entender, declarando las maravillas de Dios en los muchos idiomas que recibieron sus oyentes. Por cierto, que esto rara vez ocurre entre los hablantes en lenguas modernos, pero debemos aclarar que esto sucede. En lo particular, en 50 años he escuchado de este fenómeno por lo menos 2 veces y uno de primera mano. ¿Habías pensado en la conexión entre la Torre de Babel o confusión y la fiesta de Pentecostés? Dios habló en lenguas en el Sinaí para declarar sus instrucciones y para que todos los creyentes ahí escucharan su palabra en los idiomas que conocían. 1500 años después, en el Pentecostés, los creyentes hablaron en lenguas, palabras que fueron entendidas por los hombres. El pecado trae caos y confusión. La ley de Dios es orden y trae entendimiento. Pentecostés es el opuesto a Babel. El propósito para que los creyentes hablaran en lenguas extranjeras durante la fiesta de Pentecostés fue para llamar al pueblo al arrepentimiento. Fue una señal para que el incrédulo escuchara en su propio idioma el mensaje de salvación, porque ya estaba profetizado que Dios usaría lenguas extranjeras con este propósito, porque Dios siempre revela a sus santos profetas lo que ha de hacer. Dice así Isaías 28:10, mandato sobre mandato, mandato sobre mandato, línea sobre línea, línea sobre línea, un poco aquí, un poco allá. En verdad, con tartamudez de labios y en lengua extranjera, Él hablará a este pueblo, al cual había dicho, aquí hay reposo, dad reposo al cansado, y aquí hay descanso, pero no quisieron escuchar. Por esta razón, Pablo en su carta a los Corintios, citando a Isaías, le explica a los corintios el propósito de Dios de las lenguas, y esto es llamar al pueblo al arrepentimiento. El mensaje iba a ser llevado desde Judea, pasando por Samaria, hasta lo último de la tierra.
¿Por qué razón? Porque los hombres se opusieron a los mandamientos de Dios, se opusieron a recibir el descanso del Señor, se rebelaron, se alejaron lo más que pudieron de su presencia y lo que hicieron fue seguir una religión de hombres que se volvió una carga pesada, porque habiendo instrucción de Dios no la quisieron escuchar. Ahora Dios usará a personas con el don de hablar e interpretar otras lenguas para llevar el mensaje a todo el mundo. Así dice 1 Corintios 14:21. En la ley está escrito: por hombres de lenguas extrañas y por boca de extraños hablaré a este pueblo, y ni aun así me escucharán, dice el Señor. Así que las lenguas son una señal, no para los que creen, sino para los incrédulos. La profecía es una señal no para los incrédulos, sino para los creyentes. Después de escuchar el mensaje de Pedro, esta fue la reacción de la gente. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. En este evento vemos los dos tipos de bautismo. El bautismo en agua, el que nos recuerda la fiesta de las primicias, y el bautismo del Espíritu, el de la fiesta de Pentecostés. La costumbre de bautizar en hebreo, la palabra es tevilá, o los ritos de purificación, los encontramos desde que se inauguró el servicio en el tabernáculo. Pero este principio lo observamos, como ya lo discutimos en el episodio anterior, desde Génesis. Dios purificó al mundo antiguo en las aguas del diluvio y a Israel en las aguas del Mar Rojo. A la reunión de las aguas se le llama en hebreo mikvah, y el primer mikvah es el mar. Este es el mismo nombre que se le dio a las piscinas antiguas para realizar estos baños rituales, y tenían diferentes propósitos, entre ellos para purificar, dedicar o identificarse con un maestro o enseñanza, como lo enseñó Juan el Bautista. Así que es una práctica tan antigua como la Torá. El agua viva es el medio que Dios enseñó en Levítico que se usaría para purificar, así que por eso lo hacían en el río Jordán. El bautismo es una forma de identificarnos con la enseñanza de Yeshua, así que es en su nombre que lo hacemos, porque quedamos bajo su enseñanza, sumergidos bajo su autoridad. El primer fruto de tu nuevo nacimiento es el bautismo, que representa morir para nacer de nuevo. Como Israel cruzó el mar y nació de nuevo, dejando Egipto sepultado. Como Noé, que dejó el mundo de pecado sepultado en las aguas del diluvio y resucitó una nueva vida en un mundo nuevo lavado por el agua. Por eso la forma de hacerlo es por inmersión. Puedes hacerlo en un río, en el mar, en una alberca, en una tina o en la ducha si no tienes las opciones anteriores. Puedes hacerlo delante de testigos o delante del cielo y la tierra como testigos. Y mientras te sumerges, reconoces que estás dejando atrás la vida vieja. Te identificas con la sepultura de Yeshua para nacer a una vida nueva, en la que Él es tu maestro y decides seguir sus pasos y vivir como Él vivió. Eso significa la fiesta de las primicias. Pero como decíamos, allí no termina tu viaje espiritual. Igual que Israel, te acercas al Sinaí, al Monte Santo, para recibir el bautismo del Espíritu. En un corazón de carne, ya no de piedra, uno que desea obedecer por amor al Creador, eres bautizado con su Espíritu. Y esto hace, dice su palabra. Dice Ezequiel 36:25. Esparciré sobre vosotros agua limpia, como el agua del bautismo, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Su palabra nos lava. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. ¿Por qué es necesario el bautismo? El autor de Hebreos lo explica así. Lo puedes ver. Hay dos bautismos, uno de purificación, en el que los primeros frutos son dejar la inmundicia y la idolatría, y luego un bautismo espiritual, en el que Dios escribe en nuestro corazón sus instrucciones. Dice así Hebreos 6, por tanto, dejando los principios elementales de la palabra del Mesías, avancemos a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas y de fe en Dios, de la doctrina de los bautismos y de la imposición de manos, de la resurrección de muertos y del juicio eterno. El camino de la salvación nos hace perfectos. No te salva para dejarte en Egipto,
te salva para llevarte al reino. Si miramos la salvación desde la perspectiva de la salida de Egipto, la meta no era solo dejar la esclavitud, incluía dejar Egipto sepultado y recibir instrucciones en el Sinaí. Pero tampoco terminó allí. La meta no era el desierto. La meta era aprender a obedecer los mandamientos. Ese fue el propósito de peregrinar por 40 años, aprendiendo sus caminos. Pero tampoco terminó el camino allí. La meta era poseer la tierra prometida. Si miramos la salvación desde la perspectiva del tabernáculo, la meta no es solo cruzar la puerta, quien es Yeshua. Tampoco es quedarnos en el altar de sacrificios, que representa la cruz. La meta no solo es el lavatorio, que representa el bautismo en agua, para purificación, dejando las inmundicias y la idolatría, como lo explican los discípulos en Hechos 15. La meta ni siquiera es entrar al lugar santo, donde está el pan de la proposición, que representa comer la palabra, o la lámpara, que representa alumbrar con las enseñanzas de la palabra, o el altar de incienso, que representa tener comunión por medio de la oración. El final del camino se encuentra en el lugar santísimo, y mirar un día al sumo sacerdote cara a cara. Es por eso que Yeshua dijo, el que perseverare hasta el fin, ese será salvo. Si miramos la salvación desde la perspectiva de las 7 fiestas bíblicas, la salvación no es solo recibir la gracia del Cordero de Pesaj, comer el pan sin levadura, quien es Yeshua, quien se hizo maldición por nosotros. La meta no es la resurrección, que representa el nuevo nacimiento en la fiesta de primicias, el bautismo en agua. La meta no es la fiesta de Shavuot o Pentecostés, que representa ser sellados por el Espíritu de la Santidad para que nos convirtamos en templo de su Espíritu, que guarda su Torah. Allí no acaba el viaje. Hay 3 fiestas más adelante. Nuestro camino de salvación termina después de la fiesta del perdón, que representa una vida consagrada. Tampoco termina en la fiesta de trompetas, que representa el regreso del Mesías por su pueblo y nuestro llamado a dar voces para que el mundo se arrepienta. El camino de salvación termina cuando entremos a las bodas del Cordero, cuando celebremos la fiesta de tabernáculos con el Mesías anhelado. Shavuot es conocida como la fiesta de matrimonio entre Dios y su pueblo. Pesaj o Pascua es conocida como la fiesta del desposorio. El Padre le dijo a Israel, acéptame, e Israel respondió, sí aceptamos, todo lo que digas haremos y obedeceremos. La Torá, la ley de Dios, representa la ketubá o el contrato matrimonial. Igual como la novia cuenta los días para el día de su compromiso matrimonial, nosotros contamos los días desde Pesaj hasta Shavuot, los días en el que en unidad aceptamos la Torá como nuestro pacto, en donde está escrito el amor. La Escritura dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. La perfección es la meta, permanecer fieles hasta el fin. Así que mi llamado para ti hoy es, vuélvete a Dios y sus instrucciones. La Biblia ya está en tu idioma. Si no tienes descanso para tu alma, es simplemente porque no quieres escuchar a Dios. Necesitas el bautismo en agua porque así declaras con tu vida que has decidido dejar el mundo, dejar el pecado. Es una señal exterior de tu anhelo de dejar enterrado en las aguas la esclavitud de la vida vieja, para dirigirte al monte santo, donde serás, si deseas vivir escuchando la voz de Dios, lleno del Ruach, del Espíritu de la Santidad, que te enseñará a vivir controlado por sus instrucciones, para estar saturado, controlado por su palabra, para ser hacedor de la verdad. El Espíritu es un regalo de Dios, es la dote que te ayudará a mantenerte fiel hasta que el novio vuelva. Dice así Lucas 11:13, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Así que camina todo el camino de salvación. Yeshua comenzó la buena obra, la quiere completar. Ruega ahora que derrame en tu corazón su espíritu para que vivas con poder, con su ley en tu corazón, ya no escritas en tablas de piedra, sino en tu corazón. Entonces, con la verdad guardada en tu corazón serás testigo de sus maravillas, darás mucho fruto para su gloria y caminarás confiado cuando tengas que pasar por el siguiente bautismo. Sí, hay otro bautismo, es el bautismo de fuego, que es inevitable, es el bautismo de la prueba, pero que seguirá perfeccionándote, completándote y purificándote. Recuerda, no dejes que nadie te diga lo que dice la Biblia. Léela por ti mismo. Shalom.